Bueno, nos corresponde ahora entrar en el título quinto de la Constitución española, que es esas relaciones que se establecen entre poderes, podríamos decir, y no entre las Cortes como poder legislativo y el poder ejecutivo. Son una serie de artículos que hacen referencia o tratan de regular de un modo bastante formalizado algunas de estas situaciones que pueden darse, ¿no? Realmente es un título muy corto y vamos a ver qué cosas hay que nos puedan ser interesantes en orden al estudio. Bueno, pues entonces vamos a compartir y vamos a ver que lo primero que tenemos que saber entonces es que el título quinto de la Constitución trata precisamente de esas, de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, luego entre poder ejecutivo y poder legislativo. En principio se habla de la responsabilidad política del gobierno. Hablamos, cuidado, de responsabilidad política. En las cuestiones atrás hemos visto algo relativo a los posibles casos de responsabilidad penal o criminal. Aquí hablamos de la responsabilidad política. ¿Ante quién responde el gobierno? Responde ante el Congreso de los Diputados, olvidarnos del Senado. Ante el Congreso. ¿Y cómo lo hace? Solidariamente. Que si alguien la pifia, le salpica esa responsabilidad a todos los miembros del gobierno. Una responsabilidad solidaria, ¿de acuerdo? Bueno, hace a este relativo el artículo 109 a que las cámaras y las comisiones, sabemos que las cámaras pueden funcionar en pleno o pueden funcionar en comisiones, dice que tanto unas como otras podrán recabar a través de los presidentes la información y ayuda que precisen del gobierno, de su departamento y de cualesquiera otras autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Luego, esa información y ayuda que pueden solicitar tanto las cámaras en este caso, lógicamente, Congreso y Senado, como las comisiones de las mismas. Bueno, pues entonces, ¿a través de quién tienen que recabarse la información? Al gobierno como tal, a los distintos departamentos que componen el mismo, a cualquier autoridad del Estado o de las comunidades autónomas, lo tienen que hacer a través de los presidentes de aquella, ¿de acuerdo? Por otro lado, podríamos decir que hay una presencia en las cámaras de los miembros del gobierno, bueno, que puede existir, que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno. Los que veis televisión lo veréis a menudo, supongo, en los telediarios. Y además que esa posibilidad de reclamarlo por las cámaras y las comisiones, los miembros del gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas y podrá solicitar que informen ante ellas los funcionarios de sus departamentos. Bueno, mirad, hay aquí una cuestión que hace referencia a las interpelaciones y preguntas al gobierno y a sus miembros. Tanto el gobierno como tal, como sus miembros, están sometidos a las interpelaciones y preguntas. Veis que son dos cuestiones distintas. Por un lado, las interpelaciones y por otro lado, las preguntas. ¿De acuerdo? Bien, que se formulan en las cámaras y, bueno, tiene que establecer. Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su oposición. Pongo por aquí más o menos unas diferencias entre preguntas e interpelaciones. Las preguntas sobre cualquier asunto que incumba al Gobierno, las interpelaciones sobre cuestiones de política general del Gobierno, sus departamentos. En principio, esa respuesta puede ser en pleno, en comisión, no escrito, solo ante el pleno. Bueno, hay establecida una determinada duración según se trate de las interpelaciones o de las preguntas. Y bueno, pues simplemente son unos procedimientos de fiscalización y sus diferencias estriban más en esos elementos formales o cuantitativos que en los meramente cualitativos. Vamos a ver, las interpelaciones tienen el campo de aplicación, podríamos decir, en las cuestiones de mayor trascendencia. En consonancia con esa diferencia, las preguntas encierran solo un pequeño y breve diálogo entre el parlamentario, autor de la misma, y el ministro por aceptado. En cambio, las interpelaciones suelen tener un desarrollo más amplio al provocar un debate en el que pueden intervenir otras personas, además de las mencionadas, de quien interpela y quien responde, ¿de acuerdo? Pero vamos, simplemente tenéis que tener en cuenta que esa fórmula de control se establece mediante las
las interpelaciones y las preguntas, y que la interpelación es la que puede dar lugar a una moción. Una moción en sentidos que son acuerdos sin carácter normativo, consistentes en la expresión pues de un mandato, de una aspiración de una Cámara para el Gobierno actúe en un determinado sentido. A esas mociones se puede dar lugar la interpelación, no puede dar lugar la pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco eso porque no tenéis que mirar. En esa relación que existe entre poder legislativo y poder ejecutivo, unos tienen unos poderes y otros tienen otros. Bueno, pues las Cortes, bueno, más que nada el Congreso, tiene unas determinadas facultades respecto al gobierno, básicamente a través de lo que es la cuestión de confianza y la moción de censura. Algo tendrá que tener también el gobierno o el presidente, no se va a quedar en esa relación que existe entre ellos, también tiene que tener algo en su sartén, y entonces cabe la posibilidad de disolución de las cámaras. Hay un juego de balanzas, que cada uno tiene unos determinados poderes respecto a los otros. La primero es la cuestión de confianza, que aparece regulado en el artículo 112, y ¿quién la puede plantear? La puede plantear solo el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. Cuidado con estas cosas para los test. Puede plantear ante el Congreso, la cuestión de confianza. ¿Sobre qué es una cuestión de confianza? Sobre su programa o sobre una declaración política, sobre una declaración política general. ¿Quién la puede hacer? El presidente del gobierno. ¿Quién la puede plantear? ¿Cómo? Previa deliberación del Consejo de Ministros. ¿Ante quién? Ante el Congreso. ¿Sobre qué? Sobre su programa o sobre una declaración de confianza. La confianza se tenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Mayoría simple. Luego, entonces, en este caso, estamos con tal que haya más votos a favor que en contra, estaremos en presencia de que se ha entendido concedida esa confianza. ¿De acuerdo? Bueno, vemos la proposición, bueno, lo que os he comentado, no hace falta más, simplemente ahí está reflejado de otra forma como luego veremos los efectos que se derivan en el caso de que no sea aprobado. La otra cuestión importante es la moción de censura. La moción de censura también el Congreso puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Mayoría absoluta, allí mayoría simple, aquí mayoría absoluta. Para proponer una moción de censura debe ser propuesta al menos, por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Moción de censura constructiva. Ya si eso triunfa, ya tenemos candidato, no habrá que elegir con arreglo al artículo 99. ¿De acuerdo? Deberá ser propuesto al menos por la 10ª parte de los miembros del Congreso, y habrá de incluir un candidato a presidente del gobierno. ¿De acuerdo? Únicamente nos dice, lógicamente esto establecido en los reglamentos de las cámaras, que no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación, y en los 2 primeros días de dicho plazo, de esos 5, podrán presentarse mociones alternativas. Bueno, pues si esto no, pues presentamos. En el caso de la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios, ¿quién son sus signatarios? Los que la hubieran firmado, los que la hubieran propuesto, no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Hay 2 periodos de sesiones. Los que la hayan firmado y no ha salido adelante, no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cosas que son, sobre todo que tenemos que tener en cuenta, pues de aquí salen muchas preguntas. Ya sabemos, propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, e incluir un candidato, moción de censura constructiva, no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días de su presentación, y en los 2 primeros se pueden presentar mociones alternativas, y para exigir es necesario mayoría absoluta del Congreso, luego sería necesario al menos 176. ¿De acuerdo? Bueno, en los efectos ahora los veremos, aunque los tengo recogidos aquí. Bueno, en un caso que ya hemos visto que si no es aprobada, los signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. En el mismo periodo de sesiones,
Y si el otro efecto que se deriva, como veremos después en el artículo 114, si adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y como necesariamente había que incluir un candidato a presidente del gobierno a presentar la moción, pues ese candidato ya quedará investido. No tendremos que hacer o no tendrán que hacer ese mecanismo establecido respecto a primera votación, mayoría absoluta, segunda mayoría simple, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues en ese caso ya se entiende que se le ha concedido la confianza y lo que único tiene que hacer el rey es nombrarle presidente. ¿De acuerdo? Bueno, lo acabo de decir, pero vamos, si los efectos respecto a la cuestión de confianza y a la moción de censura, respecto a la cuestión de confianza, si el Congreso niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del gobierno según lo dispuesto en el artículo 99, que hemos visto anteriormente. Ronda de consultas, propuestas y votaciones, ¿de acuerdo? Mayoría absoluta en la primera, valdrá con la segunda, ¿de acuerdo? Valdrá con la segunda con mayoría simple. En el caso de la moción de censura, os lo acabo de decir, presentará su dimisión al rey, el gobierno, y el candidato que estaba incluido en aquella, se entenderá que se le ha otorgado la confianza y el rey lo nombrará presidente del gobierno. Bueno, frente a estos mecanismos que tienen las Cortes, el Congreso, respecto al gobierno, está la otra parte de la moneda, ¿no? Que es la posibilidad de disolución de las cámaras. ¿Quién lo puede hacer? El presidente del gobierno por deliberación del Consejo de Ministros. ¿Quién puede poner? Bueno, quién puede esa iniciativa, podríamos decir? Podrá proponer, cuidado, que lo que hace es proponer la disolución. Muchas burradas se dicen en la prensa respecto a esta cuestión en la última vez. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, dice, y va por su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución de qué? Del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. O sea, de una Cámara, de otra o de las Cortes Generales. Pero ¿quién tiene que proceder a la disolución? Será decretada por el rey. Será decretada por el rey. Y ese decreto de disolución ya lo que tiene que fijar es la fecha de las elecciones. No como cuando terminan, que nos lo dice la Constitución, cuando entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato. Aquí, cuando se produce esta disolución, lo que tiene que hacer ese decreto de disolución, fijar la fecha de las nuevas elecciones. ¿De acuerdo? Bueno, parece obvio y nos lo dice que la propuesta de disolución, propuesta del presidente del gobierno, no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, parece de cajón, ¿de acuerdo? O sea, me presentas una moción de censura y ahora voy y propongo vuestra disolución. Y tampoco no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año de la anterior, ¿no? Salvo lo dispuesto en el artículo 99.5, que es cuando en el plazo de 2 meses de la primera votación de investidura no se haya conseguido elegir presidente, el rey disolverá ambas cámaras. Luego, si no, es esa situación, no procederá a nueva disolución antes de que transcurra un año de la anterior. Excepción, que se trate de lo dispuesto en el artículo 99.5. ¿De acuerdo? Bien, tampoco procederá, en el caso del Congreso no puede disolverse el Congreso mientras estén declarados algunos de los estados de alarma, excepción o sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pero vendrá ahora, ¿de acuerdo? En el caso de que se produzca la disolución, se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a entonces serán asumidas las competencias, lógicamente, por ese órgano que le daba continuidad, que llamábamos diputación, que llaman diputación permanente. Bien, pues vamos ya a lo último, que son los estados de alarma, excepción y sitio. No hace tanto hemos vivido los estados de alarma que después constitucionalmente fueron declarados alguno, primero no recuerdo exactamente, que no, de forma inconstitucional. ¿Veis? Dice que una ley orgánica, luego reserva de ley orgánica. Regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Primero que tenemos el de alarma, cuando el COVID será declarado por el gobierno mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días y lo que tiene que hacer es dar cuenta al Congreso, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado.
primero no será, pero si hay prórrogas se necesita la autorización del Congreso, ¿de acuerdo? Del Congreso. ¿Veis que estamos otra vez con el Congreso? No hemos oído hablar casi para nada del Senado. Lógicamente, ese decreto debe determinar el ámbito territorial al que extiende y los efectos de la declaración. Eso lo tendréis más o menos reciente. Estado de excepción también será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Previa autorización. ¿Lo hace el Gobierno? Sí, pero aquí necesita autorización previa por parte del Congreso de los Diputados. ¿De acuerdo? Allí no, en el estado de alarma son situaciones, lógicamente, esta es más complicada que la otra. Aquí se necesita, ¿lo acuerda el Gobierno? Sí. ¿Cómo? Mediante decreto, pero previa autorización del Congreso. Esa autorización y esa proclamación deberá determinar, pues, lógicamente, expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial, no tiene que ser para todo el territorio, y la duración. Dice que no podrá exceder de 30 días, que no podrá extender de 30 días, prorrogable por otro plazo igual con los mismos requisitos, por otro. En principio parece que solo cabe la prórroga de otro plazo de excepción. El último sería el estado de sitio, que será declarado ya, aquí ya en el gobierno nada, bueno, nada, será declarado por mayoría absoluta del Congreso. Aquí se cambian las tornas, a propuesta exclusiva del gobierno. ¿De acuerdo? Aquí se cambian un poco las tornas y el Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Hemos visto antes que se podía proceder a la disolución del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. Las prerrogativas que esa propuesta del presidente del Gobierno al Congreso de Diputados. Sin embargo, dice que no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el artículo, la rema sección, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran reunidas en periodo de sesiones. Bueno, su funcionamiento, como el resto de los poderes, no podrá interrumpirse durante la vigencia de los estados. Y una vez, dice, disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera algunas de las situaciones que den lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente. Se ha disuelto, pero como existe ese órgano que le da continuidad, esas competencias que le corresponderían al Congreso como tal, las llevaría a cabo la Diputación Permanente. ¿De acuerdo? Ya para acabar, nos dice que la declaración de esos estados especiales de alarma, excepción y sitio, no modificará el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes. O sea, no porque se dé una circunstancia de estas, se va a modificar esos principios de responsabilidad que vienen establecidos por la Constitución o por las leyes. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis son títulos cortos, pero que tienen su contenido. Básicamente los efectos que puedan derivarse de los estados, o sea, perdón, de la cuestión de confianza y de la moción de censura y, bueno, todas esas, la necesidad de las mayorías para la aprobación en un caso o en otro, o para proponerlas, bueno, pues todas esas cosas para los que empezáis o los veis, os resultarán llamativas, ¿no? Lógicamente, frente a esa posibilidad, en esas relaciones que tiene el Congreso respecto al Gobierno, luego el Gobierno, en concreto su presidente, puede proponer la disolución de las cámaras. Proponer, porque la disolución la tiene que hacer el rey, ¿de acuerdo? Entonces se puede disolver una cámara, la otra o las dos. En caso de que se proceda a esa situación, el mismo decreto fijará la fecha de las elecciones. Bueno, pues esto es lo que hay y por hoy creo que ya está bien. Nos seguiremos viendo. Salud.